Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de La Papelera. Mi nombre es Brian Constanza y hoy nos acompaña una persona muy especial. Tenemos nada más y nada menos que al licenciado Oscar Romero. Buenos días, licenciado, ¿qué tal? ¿Qué tal, Brian? Es un gusto estar acá con ustedes en este nuevo episodio de La Papelera. Soy docente a tiempo completo de la Universidad Luterana Salvadoreña y pues aquí estamos ahora para poder contestar todas las preguntas que tenga respecto a la programación, que tengo entendido de que por ahí va a ir un poco Sí, este claro. capítulo. Sí, va orientado a la programación, ya que es una de las áreas que maneja bien usted, ¿no? Sí, desde que entré a la Universidad Luterana, que fue alrededor de hace 3 años, siempre he tenido las materias desde algoritmo hasta desarrollo web, entre las cuales va programación orientada a objetos, desarrollo móvil, etcétera. Así que prácticamente todas son de programación. Que son materias bastante buenas en el tema del aprendizaje, en todo eso, son materias que muy interesantes, ¿no? Sí, la verdad sí, esa es una de las materias un poco cargadas, te diría yo, pero la verdad sí me gustan mucho, me entretengo bastante, me gusta ver el potencial de los estudiantes, ver cómo vuelven sus ideas realidad. Yo creo que el punto de ser programador es eso, de que tú generas una idea en tu cerebro, encuentres la manera de cómo programarlo y ya tener algo tangible, ¿no? Donde digas, esto es mío, este es mi bebé. Sí, claro, eso es lo importante, ¿no? Y algunas aplicaciones que quieren bastante demanda, como por ejemplo el desarrollo móvil, quiere bastante demanda para tanto para el conocimiento de uno y como para los equipos, ¿no? Porque Android Studio se trabaja acá, si no me equivoco. Sí, correcto. La universidad enfoca bastante el desarrollo móvil en el área de Android, que si vamos al mercado, pues es un mercado muy amplio, Muy extenso, la verdad. correcto. Pero también no significa de que no programemos o no les enseñemos a diseñar aplicaciones tanto para Apple también. Por eso hay materias como el de desarrollo de aplicaciones híbridas que abarcan tanto el área de Android como Apple. Entonces, sí, es cierto de que se ocupan equipos con bastantes características, más que todo en cuestión de laptop. La mayoría de los estudiantes tienen laptop, entonces nosotros llega un momento en el que les recomendamos de que tienen que conseguir un equipo bastante potente. Sí, porque si no, se laguea todo, ¿no? Sí, yo creo que tu experiencia como estudiante ya lo has vivido un poco, ¿no? Sí, De que demasiado. Y bueno, ¿cómo le podría explicar usted más que todo a las personas que a lo mejor vienen entrando, no saben nada del tema de programación? O sea, un concepto o también de otras carreras, ¿no? Que a lo mejor estén interesados en eso y un concepto de qué es programación, qué es la programación. ok, vaya. O sea, si lo vemos para alguien que nunca ha leído qué es algo de programación, yo se lo explicaría más o menos así. Yo le diría de que programar es poderle darle vida a tus ideas. ¿Ok? Yo lo veo desde ese punto. Llega un momento en el que vos estás acostumbrado a hacer ciertas rutinas, ¿no? Ciertas actividades diarias, ya sea en tu trabajo o como estudiante, con cuestión de tareas, y empezás a ver una manera de cómo optimizarlo, ¿no? Entonces, cómo no repetir esa tarea constantemente. Entonces de ahí viene poco a poco a desarrollarse el pensamiento de qué es la programación, ¿no? O sea, ¿qué pasa si no existe un programa que me solvente X problema? Entonces quiere decir que una de dos, o a nadie más tiene ese problema o a nadie se le ha ocurrido una manera de cómo solucionarlo. Entonces ahí es donde tu mente como programador empieza a trabajar, donde que digas, no, yo tengo este problema, veo que esta tarea la repito varias veces, ¿qué pasa si este proceso lo hago de este modo, de esta manera, etcétera, etcétera? Más que todos los conceptos los podríamos decir que los vemos a la parte de algoritmo, ¿no? Por ejemplo, si los regresamos a ese punto, ¿qué es un algoritmo? Es una serie de pasos ordenados para obtener o solventar un problema. Y de una manera más simple, yo les diría de que es como una receta de cocina. ¿Okay? Yo tengo una serie de pasos para poder freír un huevo, por ejemplo, es un ejercicio que nosotros hacemos acá con los Sí, estudiantes claro. de nuevo ingreso. Este, Toda esa serie de pasos generan un algoritmo, ¿no? Y de esa manera en el que nosotros seguimos los pasos para poder obtener algo tan simple como freír un huevo, de esa misma manera empezamos a entender la lógica de cómo se programa dentro de una computadora. Entonces, como tal, creo que va por ahí la idea, pero exactamente concreto para mí programar es darle vida a tus ideas. Sí, claro, darle todo esas ideas que cada uno tiene y poder solucionar, como usted dice, los problemas, ¿no? Porque eso es algo demasiado común que
hay tareas repetitivas, ¿no? Y es bueno eso, es bueno poder tener un programa en el cual se pueda solucionar, ¿verdad?, los problemas. Igual hay muchas personas que creen, ¿no? O sea, es de pasar todo el día programando y a lo mejor sí en ciertos aspectos, ¿no? Pero atrás de eso, antes de poder ya comenzar de lleno a programar, o sea, ¿qué se necesita entender como tal? Ah, comprendo, sí, hay muchas personas que creen que programar es voy a estar sentado frente al computador todo el día digitando código y como lo decías, en cierta manera podría ser algo de verdad, o sea, Sí, sí es parte de estar frente a la computadora codificando, pero yo no puedo ir a codificar algo si no tengo definido qué es lo que quiero lograr. O sí, sea, yo sí. primero tengo que identificar qué es lo que quiero hacer. Es más, aquí en la universidad lo puedes notar, nunca de una vez los vamos a codificar directamente. O sea, existen métodos ya establecidos, en este caso podríamos hacer el método solucionador de problemas informáticos, donde te explican a detalle qué es lo que hay que hacer. No, por ejemplo, empezando con el análisis del problema. O sea, yo tengo un problema o tengo una necesidad X, empiezo a detectar, o sea, cómo puedo solventar ese problema, qué tipo de datos voy a necesitar para poderlo optimizar, qué tipo de fórmula matemática o algorítmica me va a permitir tener un mejor rendimiento, ¿no? Y comenzar a estructurar, Correcto, hacer la comienzo a estructura. estructurar, puedo empezar a diagramar, puedo empezar a crear los diagramas de secuencia, los de caso de uso, por ejemplo. Sí. Y así, poco a poco, puedo incluso llegar a la parte de crear el pseudocódigo. O sea, no directamente estoy codificando, sino que estoy Sino creando un un pseudocódigo machote, correcto, que un me va a machote en sí. ayudar a entender cómo funciona algo nuevo para poderlo desarrollar desde cero, ¿no? Y ya al final ya yo escojo el lenguaje de programación más adecuado, porque no siempre va a ser el mismo, para poder solventar X problema. Y ahí yo ya, sí, ya directamente me pongo a codificar en la computadora, ¿no? Sí, más que todo, lo de que usted dice hacer el pseudocódigo es un machote como tal de cómo se va a ver, nos ayuda a nosotros a cómo se va a ver el sistema también. Si nos ponemos ya en el tema de generar un sistema de, no sé, de algo, un sistema de ventas, por así decirlo. Correcto. Entonces, con el machote ya nos permitiría ver Sí, todo eso. en ese caso están, por ejemplo, un programa que se llama Figma, ¿no? Que te Ah, permite sí. crear completamente el diseño de todo lo que querés lograr. Yo en lo personal, y se puede escuchar algo retro, yo aún o bien ocupo la pizarra, ¿no? Y empiezo a dibujar cómo es que quiero que se vea, qué función va a tener qué botón. Y si no tengo pizarra, pues agarro un papelito, ¿no? Y empiezo a especificar, a levantar los requerimientos, ¿no? O sea, empiezo a levantar los requerimientos, qué es lo que quiero que haga, cómo quiero que funcione. Y en la vida real es así. O sea, cuando ya trabajas como programador, no vas de una vez a codificar. O sea, vos primero te sentás con el cliente o el empresario y la persona te dice, yo tengo X necesidad. Por ejemplo, el que me decía, no, necesito un sistema de venta. ¿Cuántos sistemas de ventas no hay, no? Pero cada empresa tiene sus propias características. Puede ser que a lo mejor sean muy parecidas entre sí, pero no son iguales. Entonces yo tengo que entender bien qué es lo que él quiere que haga el sistema. Entonces en eso empiezo a diseñar, levanto los requerimientos, como te decía, puedo empezar a diagramar para mostrarle a él cómo va a funcionar cada parte del sistema y cuando ya llegamos a un acuerdo mutuo que me diga, sí, perfecto, esto es lo que quiero para mi empresa, esto es lo que quiero para mi programa, ahí ya te sentás a codificar directamente. Sí, porque eso, vaya, por ejemplo, algún dueño de algún negocio, bueno, si nos dirigimos en ese ámbito, ¿no? Eh, para poder decirle que sí, me imagino que necesita ver, o sea, cómo va a ser, qué funciones van a tener, y qué tan manejable es, ¿no? Correcto, claro. Tiene que haber un mutuo acuerdo tanto como entre el cliente y el programador, ¿no? Para poder llegar a una conciliación que ambos estén conformes. Incluso puede ser de que la persona quiera que el programa esté en X lenguaje y a lo mejor tú no lo manejas aún, pero tú le puedes proponer y decirle, no, mire, pero esto quedaría bien en tal lenguaje. Es más, yo le puedo crear un diseño breve para que vea cómo va a ser, cómo va a estar la función de cada parte del sistema. Y si a él le parece, pues continuamos. Sí, se continúa. Bueno, y el tema de la lógica como tal, pienso yo que ya una vez entrando cambia la forma de ver todo de manera general, o sea, ya porque entiende cosas que a lo mejor antes no sabía.
Sí, Y mira, eso es algo muy interesante y te lo voy a contar como algo personal, ¿no? Yo cuando entré a la carrera ya tenía tal vez conocimientos mínimos. Ya no digamos que no entré desde lo cero. básico, lo Ajá, básico. Lo que te, correcto. ajá. Ya conocía de, por ejemplo, de software libre, ya había instalado Ubuntu, ya que la universidad se enfoca mucho en software libre. Entonces eso para mí no fue nuevo, ¿no? Pero precisamente alguien puede decir, no, pero eso no tiene nada que ver con lógica. Sí, pero me refiero a que ya los términos ya lo había escuchado antes, ¿no? Ya había desarrollado páginas web más allá de estática, o sea, muy Sí, HTML ya, nada sí, más, ajá. tal vez tantito CSS directamente El HTML. agregado en el Sí. HTML, más ese pensamiento lógico como tal, digamos que no lo tenía desarrollado por completo, porque había cosas que a la hora de pensar, ¿no? Te saltabas algunos pasos, o sea, y la computadora, bueno, como ya tenés experiencia de la carrera, Sí, sí. te vas a notar de que si te saltas alguna parte o algún paso importante, no va a ser exactamente lo que quieres. Sí, no, y falla. Un punto y coma y ahí Correcto, termina. eso es. Esas Bueno, son horas de estar ah, buscándolo. Y sí, pues la lógica también es otra pregunta que se puede usar cotidianamente. Me imagino que sí, todos usamos eso, ¿no? inconscientemente todos tenemos ya patrones, ¿no? Cosas de cómo, maneras de cómo hacer las cosas. O sea, por ejemplo, cuando te vestís, no vas a ponerte los zapatos primero y luego el calcetín. Sí, O sí. sea, es algo que lo haces de manera inconsciente como tal, pero nosotros en cierta manera funcionamos como un algoritmo. O sea, por ejemplo, yo tengo mi rutina para venir al trabajo. O sea, todas las personas, tal vez algún día va a cambiar un poco, ¿no? Dependientemente si ahora te toca traer X ropa, resulta que no estaba guardada, la dejé tendida en otra parte, ya hice un paso diferente. Pero algo tan básico como venir al trabajo, o sea, usted o las personas ya tienen establecidos los pasos a seguir. Entonces, inconscientemente, sí, tú ya trabajas con lógica, o sea, paso a paso, yo necesito hacer X cosas para llegar a tal lugar. De cierta manera todos estamos programados, ¿no? De todas maneras, correcto. Podríamos decir que el ser humano es programable, lo diría yo. Tal vez no que estamos programados porque los enseñan a ser seres humanos, ¿no? Sí, sí. Ajá, te enseñan a comer, te enseñan cómo beber correctamente, cómo portarte bien en sociedad, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quiere decir que podríamos decir que nosotros somos una supercomputadora, la cual poco a poco va aprendiendo cómo comportarse dependiendo de la situación y el lugar. Entonces, intrínsecamente nosotros ya manejamos el término de algoritmo. Lo que hacemos en la carrera, por ejemplo, es explotar ese potencial y no solamente cómo vivir cotidianamente, sino el hecho de entender como tal cómo darle las órdenes a la computadora para que me dé o me realice lo que yo quiero. Para que realice ciertas tareas. Exacto. Bueno, y ahí fíjese que, o sea, he escuchado algunos mitos. Aquí es para desmentir mitos, por lo que veo. Que muchas personas dicen, ah, no, yo no sirvo para programar, no, eso no es lo mío. Entonces, bueno, en lo personal, perdón, siento que, o sea, sí pueden, no es que no puedan, sino que depende la capacidad del estudiante, porque varios, por así decirlo, eh, se enfocan bastante en otras, por ejemplo, redes, por ejemplo, pero que conlleva siempre la programación. Porque, vaya, por ejemplo, en redes, va, se necesita programar un router. Entonces, siempre va la programación ahí. Eh, Tal vez te corrija ahí un poco, Brian. Tal vez no tanto como programar sería la palabra configurar. ¿Ok? Porque en cuestión de redes hay reglas establecidas. ¿Ok? Digamos que en redes yo no voy a crear algo de la nada, a diferencia de la programación, que ahí sí yo puedo crear algo que no exista aún. Pero sí, todo lleva un orden lógico. Yo siento que el problema viene cuando alguien dice, no, es que la programación es difícil y todo. No les voy a mentir, sí es difícil, lleva su trabajo. Más cuando hay errores, ¿no? Correcto, ya cuando empezás a toparte con errores y lo demás, pero algo que yo les digo a mis estudiantes, y ellos no me van a dejar mentir, es el hecho de que no existe solo un lenguaje de programación. Hay distintos lenguajes de programación, hay distintas sintaxis, hay unos lenguajes más difíciles que otros, o a lo mejor el que para mí es difícil, para ti es fácil, ¿no? Porque dependiendo, El interés que cada uno le además del ponga. interés, puede ser si tu manera de comprender la sintaxis de ese lenguaje es más fácil para ti y a lo mejor para mí no. Porque incluso
lo decíamos anteriormente, ¿no? Algo tan fácil como freír un huevo no significa que tú lo frías de la misma manera que yo. A lo mejor a ti te gusta con sal, a mí me gusta sin sal, a ti a lo mejor te gusta bien picadito, o a lo mejor a mí no me gusta tanto, o yo lo prefiero estrellado, ¿no? Sí. Y ambos huevos están fritos, pero son diferentes. Entonces, siento de que todas las personas somos capaces de aprender a programar en distintos niveles, por supuesto, y va a depender de qué tanto te guste y qué tanto le quieres dedicar, y que encontres el lenguaje que vos digas, este es para mí. Aunque en la actualidad, hoy no podríamos decir de que yo ya aprendí, por ejemplo, PHP, me voy a quedar solo con PHP, siempre es bueno ver más horizonte. Pero los lenguajes de programación, yo siempre he considerado que es como aprender un idioma nuevo. Lo difícil es aprender el primero. Ya una vez aprendiste el primero, el segundo se te vuelve un poco más fácil. Ya aprendiste cómo aprender un nuevo idioma, ¿no? Una nueva manera de comunicarte. Entonces ya entendés partes de la sintaxis, desarrollaste la lógica a un nivel muy alto y eso te permite comprender los demás lenguajes sin necesidad de haberlo visto alguna vez. Vos ya empezás a notar el código, decís, esto es una función, esto es una variable, si hago esta acción, realiza eso el programa, ¿no? A pesar de que el lenguaje no lo hayamos visto ninguna vez. Así que creo que lo más difícil es aprender el primero. Sí, porque, bueno, me imagino que la mayoría de lenguajes se basan en alguna misma estructura. Eso sí, cambian, pueden cambiar, pero tienen como la misma lógica, por así decirlo. Vaya, los lenguajes de programación existen como tal para crear cosas nuevas, ¿ok? Es lo que yo te decía, ¿no? La idea de ser programador es eso, para mí es poderle dar vida a algo que se me ocurrió en mi cerebro o solventar algún problema, una necesidad de cualquier persona, empresario o incluso de mis mismos estudiantes, ¿no? A veces me dicen, mira, Lick, fíjese de que en mi casa hay un negocio de X cosa y me gustaría optimizar ese proceso, ¿no? ¿Cómo lo hago? O ya hay un programa para eso y empezamos a ver, levantamos los requerimientos y lo demás y lo desarrollamos, ¿no? Entonces, pero pensándolo desde otro punto, ¿no? Sí. Sí, cada lenguaje tiene su propia información o algo que lo vuelve nativo. En este caso, la palabra correcta es sintaxis, ¿no? Cada uno tiene su Su propia propia sintaxis, sintaxis, sus sí. propias reglas a seguir. Sí. Creo que eso es algo que también me gusta de la programación, es que todo está establecido, o sea, existen las reglas, está la documentación. Yo si no sé algo, pues me informo, me documento. A lo mejor ya otro programador pasó por los mismos problemas y publicó la solución. Entonces, hay mucha documentación, solo toca dedicarse a leer un poco, investigar, y ahora con IA, pues es mucho más rápido. Sí, que ahora la IA, o sea, pero también, o sea, es bueno ocuparla todo y cuando se pueda aprender también, no es que solo copiar y pegar, ¿verdad? Vaya, hay, hay una frase que lo decía mucho un docente que tuve en la universidad. Sí. A lo mejor en algún momento lo tenés acá, así que no voy a dar detalles, pero si lo ve el video vas a ver quién es. Y él decía de que cuando ustedes ya puedan, copian y peguen. ¿Ok? Cuando ustedes ya puedan. ¿A qué se refería eso? Bueno, y si yo ya puedo, ¿para qué voy a copiar y pegar? Podría decir alguien, ¿verdad? No, lo que pasa es que en la programación, y tú ya lo has vivido, no siempre tengo que crear todo desde cero. O sea, Sí. hay cosas que ya están establecidas, ya están creadas. Hay quien que ya hizo el trabajo por nosotros. Entonces, yo no voy a venir a hacer algo desde cero si ya está, Sí, pongámosle algo del 80%, ¿no? Pero, ¿qué pasa con lo de la IA y lo que me decías, ¿no? De copiar y pegar. Yo puedo venir y decirle a la IA, hey, quiero un programa para esto, y él te lo desarrolla. Y vos decís, pero ya está, ya funciona y todo. Pero yo les pongo como ejemplo a mis estudiantes, ¿no? Más que todo a los de primeros años, y les digo, ok, lo malo no es ocupar la IA, lo malo es que la IA crea las cosas y tú no sabes cómo lo hizo. Ese es el problema. Porque en la actualidad yo puedo desarrollar el trabajo de 4 personas con IA. ¿Okay? Antes estaba el desarrollador frontend, el que se dedicaba a hacer todo el diseño, ¿no? Estaba el backend, el que se dedicaba a trabajar toda la lógica, e incluso estaba la persona que creaba la base de datos con todas las relaciones. Ahora una sola persona puede hacer eso con IA, aunque no tenga muchos conocimientos. Pero ahí viene un problema, ¿no? ¿Qué pasa si yo creo mi programa, lo presento y de repente en la presentación en vivo me dicen, mira, está todo genial, pero esta parte no me gusta, cámbiala? Y te quedas así como que, sí, no, no sé. Y yo me he notado algo, que cuando yo trabajo con ella, yo lo he trabajado mucho, lo hacemos por el hecho de detectar cuando los estudiantes están abusando de ella,
porque no es que esté prohibido como tal, pero, o sea, la idea es que aprendas, ¿no? Porque la IA ya sabe, o sea, de tantas Sí, veces sí. que le preguntas, lo has entrenado a un punto de que la IA te desarrolla súper rápido y sería una lástima no ocupar el recurso, o sea, el recurso existe, aprovechémoslo, Sí, pero pero no hay llegamos. que pues, pasarse tampoco, ¿no? Correcto, o sea, sí, ¿de qué me sirve que lo haga la IA, pero yo no sé qué hace? O sea, ese es el problema, que yo necesito entender la lógica de cómo funciona para cualquier cambio. Cuando no tenga acceso a esa IA, ¿cómo hacerlo? Nada significa que siempre voy a tener acceso a Internet, siempre voy a poderlo codificar. Además, un error que te mencionaba era de que, por ejemplo, si yo quiero cambiar algo en específico y no sé cómo es o dónde está y le pido que me lo cambie, no siempre cambia solo lo que yo quiero, cambia otras cosas, pero lo demás ya estaba bien. Entonces ya volví a empezar de nuevo. Y cuando ya se trata de manejo con clientes o empresarios o en el caso de la universidad con el docente, te va a decir, bueno, pero en la clase anterior me gustó, estaba todo bien bonito. Lo único que quería era que le cambiara el menú, por ejemplo, el estilo del menú, o solo quería que ese botón, en vez de que esté ahí, estuviera en otra parte. O sea, algo tan simple como eso. Y Y vos decís, no, mire, pero es que ya lo cambié, pero me cambió el diseño, es que a mí así me gusta. Y yo, ¿qué es lo que voy a decir como docente? ocupo IA. Sospechoso, ¿no? ¿Por qué me vas a cambiar tanto si lo único que te pedí fue algo tan básico como mover un botón? Mover, sí, ajá. Entonces, sí, eso es lo que tiene a veces la inteligencia artificial, que lo que hace es cambiar todo. O sea, se lo puede dar, pero cambia todo. Y en modelos como el modo vista controlador, eh, ese pues es bastante extenso, por así decirlo, porque si se cambia uno, puede afectar todo el programa como tal. Vaya, el MVC, ¿no? Es un paradigma de programación el cual te permite trabajar en ciertas reglas, ¿no? Ese se enseña mucho aquí en la universidad por el hecho de que podemos trabajar en equipos, ¿no? Cuando salgas al mundo laboral no significa que todo te va a tocar hacerlo solo. O sea, y si cada quien programa a su propia manera, entonces es bien difícil trabajar en equipo. Entonces, si seguimos un paradigma, en este caso como el MVC, que ya está establecido, entonces ya sabes de que, ok, yo voy a generar el modelo, creo la vista y hay un controlador que se encarga de conectar tanto las peticiones a la base de datos que se generan a través de la vista. ¿Ok? Entonces, por eso se ve mucho acá. A la hora de programar, a lo mejor ya tuviste ese inconveniente y el código normalmente que te da la IA te lo da de manera lineal. Entonces, ya incorporarlo al MVC ya es un poquito más complicado. Pero si conoces el paradigma, puedes aprovechar también la IA para desarrollar un poco más rápido. Sí, sí. Es que la IA como tal es una excelente herramienta, ¿no? Pero sí también hay que aprender un poco, ¿no? Sí, De vaya, cómo... yo he oído muchos comentarios de que dicen, no, la IA los va a quitar el trabajo a los programadores y todo. Por ejemplo, a los diseñadores gráficos, ya puede decir, no, pues mira, yo hice este diseño gráfico sin saber nada de diseño gráfico, ¿no? Yo se lo pedí Sí. a la IA y me lo hizo. Pero yo siento que más que te pueda quitar el trabajo, lo que ha hecho es cambiar la manera de hacer las cosas, la manera de programar. Por ejemplo, algo que me costaba mucho al inicio, te decía yo, por ejemplo, que me iba a tardar una semana en hacer el sistema de autentificación con logueo y lo demás, hoy pues lo puedo hacer en cuestión de minutos, súper Sí, rápido. demasiado rápido. Entonces lo que toca ahora es cambiar eso, o sea, ya las personas se van a más a lo productivo, ¿ok? ¿De qué me sirve tener a alguien que lo haga todo manual, pero se va a tardar 3 meses, a alguien que ocupa IA, pero me resuelve en 15 En días? 15 días, sí. Entonces creo que por ahí va la cosa, ¿verdad? Pero yo siento que lo que sí o sí es básico para eso, si y querés aprovechar la IA y sacarle todos los recursos, es aprender lógica. Si tú aprendes lógica y manejas los conceptos y entiendes cómo está estructurado el programa, ya, sacarle todo el potencial que querás a la IA. Sí, todos entendiendo lógica y ya, ya se puede. Igual, hay estudiantes, digamos, que, gracias a eso pueden avanzar más, ¿no? Porque comprenden el conocimiento y todo. ¿Y cuál sería más que todo la diferencia de un estudiante así avanzado con uno que se queda estático como tal? Vaya, tal vez, no sé, pongámosle que cuál es la diferencia entre un estudiante que trabaja sin IA A a uno que un trabaja. estudiante que Sí. todo lo hace con IA. Vaya,
sea la diferencia más clara, además de que uno va a producir más rápido, ¿no? El que tiene la IA va a ir a pasos agigantados, mientras que el produce todo a mano va a ir un poco más lento. Más lento, sí. Vaya, pero ahí viene un problema, ¿no? ¿Qué pasa si llega un punto en el que el estudiante que está acostumbrado a trabajar solo con IA ya no tiene acceso a esa IA? Significa de que los procesos que hacía súper rápido ahora le van a costar el triple, el cuádruple que antes, porque la práctica es el programador. Si yo dejo de practicar, empiezo a olvidar sintaxis, empiezo a olvidar algunas funciones. Ah, no, es que primero tenía que declarar esto antes de hacer esto. Entonces, cuando empezás a abusar de la IA, esa práctica desaparece. Porque a puros prompt haces que te vaya ejecutando las cosas. Entonces, desde ese punto, siento que el estudiante que empieza de cero, ¿no? Que empieza a hacer todo a pie, lo podríamos decir, a paso más lento y todo, puede Una ser, ventaja, puede pero sí. ser que en su momento se note la diferencia, ¿no? El que hace con IA sale más rápido, se desocupa más rápido, me crea producto más rápido, pero cuando ese estudiante que empezaba a hacer todo a pie empieza a agarrar la IA, va a avanzar a pasos agigantados porque ya no va a necesitar escribir tanto prompt porque va a solicitar lo que quiere y rápido lo que no pueda solventar la IA lo solventa él. Entonces, siento de que al final sí es un proceso adecuado. Yo necesito aprender primero antes de empezar a explotar por completo la IA, más que todo en el área de programación. Sí, sí. Y bueno, una experiencia, ¿no? A veces uno como estudiante se confunde un poco porque, quieras o no, no solo ve un lenguaje, por así decir, de programación, puede estar viendo PHP, Python, entonces uno se confunde. A veces me ha pasado y sí, me he confundido y digo, ah, no, esto no es de aquí, sino que esto es del otro. Entonces, hay esa confusión a veces. Sí, sí, suele pasar. Por ejemplo, yo creo que lo viví en algunas materias, ¿no? De que venía de dar, por ejemplo, programación orientada a objetos en PHP y de repente llegaba a desarrollo web y estábamos trabajando en JavaScript y empezaba a declarar las funciones y todo y después decía, no, miren, lo siento, borremos esto, lo hice en PHP y esto es JavaScript. Entonces es normal, a veces el cerebro se enfoca tanto en un lenguaje que empezás a hacerlo de ese modo, ¿no? Pero pasa eso, no te das cuenta y lo corregí. Sí, lo otro interesante, como decía, que es eso de que ya hay trabajos hechos y lo bueno es como tomar esos trabajos y modificarlos, ¿no? A que quede más a lo que uno anda buscando. Sí, sí, correcto. Por ejemplo, está GitHub, ¿no? Es un repositorio donde podemos encontrar muchos proyectos ya realizados, pero no significa que ese proyecto esté adaptado a mis necesidades, ¿ok? Yo necesito tener el conocimiento suficiente para poder descargar ese repositorio y sacarle el mayor provecho sin necesidad de hacer algo desde cero. Sí, y GitHub, bueno, considero yo que es una herramienta bastante útil ya cuando se trabaja en equipo, porque ya para programar en equipo ya es una herramienta bastante. Ajá, ese es otro beneficio de equipo, como lo acabas de mencionar, el trabajo en equipo. Por ejemplo, no necesariamente tenemos que estar reunidos así como estamos ahorita, ¿no? Para trabajar en un mismo proyecto. Nosotros los podemos dividir las tareas y a excepción de que una tarea dependa por ejemplo, una tarea que yo voy a desarrollar dependa para luego una tarea que tú vas a continuar, si no existiera GitHub en este caso, una de las cosas que hacíamos era que copié todo el archivo a una USB, tengo que irte a buscar, ¿no? Y decirte, mira, aquí está, ya completé esa parte, continualo, y luego tú me tienes que regresar la USB con el proyecto actualizado, ¿no? Y eso es un proceso que no está bien. Existen otras herramientas, ¿no? Alguien puede decir, no, mire, y si lo comprimo y lo subo a Google Drive y lo demás también funciona. Y sí, en cierta medida, ¿no? Pero GitHub te da la oportunidad de que ya tenés el proyecto instalado directamente dentro de tu editor favorito. Con un comando bajas la última actualización que subió tu compañero y ya todo el proyecto se actualiza inmediatamente. O sea, ya no tengo esa necesidad de que yo les digo a los estudiantes, miren, cuando empezamos a ver GitHub, no. Yo sé, les digo, que les ha pasado de que cuando tienen un documento que dice documento final, les digo yo, viene y el docente le dice, está bien, pero necesitamos corregir tal cosa, y usted viene y le pone documento final uno. Luego viene otra vez y hay otras correcciones y el documento final 2. Ya ahí ya llevas 3 archivos, ¿no? Y todo eso ocupa espacio en tu PC. De repente viene
viene y ya te dicen, ok, ya para completarlo, no solo cámbienle la portada, por ejemplo, porque no me gusta, no está muy adecuada, o miren, es un trabajo formal y aún faltan algunas características para cumplir con las políticas de una portada formal, y usted ya ahí le pone, ahora sí, documento final, final. Entonces, toda esa cantidad de archivos, ¿no? Eh, algo tan básico como eso, ¿no? Imagínate ya un proyecto de programación que Ya un vas a estar proyecto más haciendo grande ya. muchas actualizaciones, no significa que un proyecto lo vas a terminar en una semana, puedes pasar un año, 2 años en un mismo proyecto. Entonces, no vamos a tener todo ese puño de backup dentro de mi misma máquina. Entonces, ahí entra Gitpo, ¿no? O sea, Gitpo se encarga de crearte todos esos backups y poderlos guardar por fecha. Entonces, si vimos que cometimos un error en algo, podemos regresar al anterior y siempre es el mismo archivo. O sea, no tengo copia de tantos archivos. Así que no voy saturando mi PC de tanto archivo y sí o sí están guardadas todas mis copias anteriores. Sí, ajá, y también lo bonito que es que, por ejemplo, en algún hosting, toma el archivo que está ahí y lo puedes subir al internet. O sí, también está esa herramienta de que, por ejemplo, Netlify. ajá, Ese. Netlify te permite conectarte a tu cuenta de Git directamente y desde ahí generar, o bueno, o montar ese proyecto directamente en la web. O sea, que ya se lo puedes mandar a un amigo, un compañero, y decirle, mira, estoy trabajando en el proyecto, le compartís la URL y ya no está solo de manera local y ya pueden ver cómo está avanzando el proyecto directamente. Solo que en el tema de Netlify creo que hay ciertas restricciones de lenguaje, porque creo que PHP es un poco complicado subirlo. Sí Fíjate, está full PHP, ¿no? sí, creo que tal vez no es tanto como el lenguaje, sino creo que de momento sería mentirte más allá. Tiene problemas con la base de datos cuando lo quiere consumir desde GitHub, nada más desde esa área. Desde ahí pues existen otros hosting que son mejores para ese punto. Sí, los que yo he usado más que todo son el Render, es un buen hosting para subir, ¿no? Sí, sí, es bastante bueno. Yo en lo personal siempre he ocupado hosting, además que es muy publicitado y te sale Ah, seguido. sí, sí, Entonces, sí, no. No, sí, entonces, eh, si pudiera, licenciado, darle la opción de cambiar algo en la programación que fuera, o no tiene alguna idea. Pues la verdad no, te diría de que sería de agregarle IA, pero eso ya pasó. O sea, Sí, ya, eso ya. eso era algo que yo pensaba cuando era estudiante, ¿no? Que decía, qué genial de que yo solo venga y le escriba algo y que me realiza lo que yo quiero, ¿no? Tal Solo vez, con tabulador y ajá, ya. tal vez no al punto de lo que estamos hoy, ¿no? Que ya te crea toda la estructura por completo. Antes nosotros ocupábamos framework, ¿no? Que eran los que lo facilitaban la Sí, vida, sí. que todavía se ocupan mucho, pero ahora pues prefieren usar directamente la IA antes de meterse en un framework como tal, ¿no? Pero los frameworks era como una parte pequeña de lo que yo quería que se lograra, que ya se logró con la IA, que era eso, de que yo viniera y le dijera en un lenguaje natural, en este caso escrito en mi idioma, ¿no? Decirle, por ejemplo, mira, quiero un login con X característica, que al poderme loguear me crea un dashboard que tenga X cosa, y ahora lo ves y te lo creas súper rápido, ¿no? Te quedas maravillado con lo bien que lo hace. A lo mejor tienen algunos problemitas de seguridad que ya los estuvimos viendo ahí con unos compañeros y nosotros les hacemos énfasis a los estudiantes. Más, miren, yo sé que lo han hecho acá por esto y esto, porque si hubieran seguido las políticas que yo les enseñé en clase, esto se bloquea con este tipo de conexión, ¿verdad? Sí, Pero sí, creo que eso era lo que a mí más tiene me sus llamó la atención. vulnerabilidades. Correcto. Entonces, Y bueno, licenciado, ya para ir finalizando ya este episodio, cuéntenos algún consejo que les podría dar a los estudiantes que comienzan en esto de la programación, que comienzan a hundirse en este mundo. Cuéntenos, ok, un consejo para los nuevos estudiantes de la carrera, que estudien. o que estudian, ¿no? O los que están estudiando en la carrera, para mí sería de que sean consistentes, que no se rindan. Van a haber materias en las que van a tener muchos problemas, pero el área de la tecnología es tan bonita y la carrera como tal en computación, ya sea la licenciatura o el técnico, te abre tantas áreas diferentes que a lo mejor, si no es en programación, a lo mejor es en diseño, si no es en diseño ni programación, a lo mejor es en redes, si no es en ninguno de ellos, a lo mejor es en mantenimiento. Y si tampoco es en eso y te gusta la edición y lo demás, va a ser en el área de que tenga que ver con el apartado de grabar y editar y lo demás. O sea que te va a abrir muchas puertas. Yo lo que
sí o sí les digo es que busquen su fuerte, completemos que sí se puede. No necesariamente tengo que ser bueno en todo, pero si soy constante y logro detectar cuál es mi fuerte y para qué es lo que a mí me gusta, lo metemos de lleno a eso y con eso tenemos suficiente para poder destacar en nuestra área. Y yo soy de las personas que pienso que, o sea, en el camino se va aprendiendo, ¿no? En el camino Correcto. consecutivamente vaya pasando, ahí se va aprendiendo más todavía de la experiencia. Bueno, licenciado, entonces ha sido un gusto tenerlo en Ah, este un gusto, segundo Brian. episodio. Ha sido un placer estar acá. Muchas gracias por acompañarnos y gracias a toda la audiencia por estar pendiente de este podcast, que bueno, ya saben, recuerden su nombre, La Papelera. Entonces, esto fue todo por el día de hoy. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en TikTok, en Facebook. Y sigan estando pendiente para el próximo capítulo. Esto ha sido todo y nos vemos en la próxima.